Ya a la primera entrevista en el día de hoy tenemos el gusto de hablar con Martín Ayerbe, dirigente del Movimiento de Liberación Nacional, Social 21 La Tendencia, y la verdad es que uno estaba leyendo y mirando números, se proyecta que la Argentina va a exportar alrededor de 100.000 millones de dólares, pero se nos van por fletes internacionales casi 5.500 millones de dólares, entendiendo el gran déficit argentino que es el transporte internacional, que está totalmente extranjerizado, y encima hay algunos vivillos que se aprovechan de esto, y con la brecha cambiaria, hace unos días salía la noticia que la AFIP detectó 500 millones de dólares que eran fraudulentos, que algunos utilizaban un rulo para sobrefacturar justamente fletes internacionales y así hacerse a dólares baratos. Y Martín es alguien que viene con ya un largo recorrido, sé que estuvo por la ciudad de Punta Alta y recorriendo la Patagonia, con un proyecto interesante donde pones justamente en jaque de hablar un poco del comercio exterior y la estructura y la infraestructura de nuestro país. Así que Martín, muchas gracias por este tiempo brindado aquí en el U3 AM 1080 Bahía Blanca. Mauro Senesi, mi nombre, te saludo. Y bueno, comentame cuál es justamente los distintos planes y el diagnóstico que haces vos dentro de lo que es el comercio exterior argentino. Buenas tardes, Mauro, un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿por dónde querés que empecemos? Mencioname un poco el diagnóstico de hoy de la Argentina y estas noticias que se conocían, que la aduana, y por qué crees que se da de distintos trámites fraudulentos que se sobrefacturaban justamente servicios de fletes internacional, y esta crisis que vive nuestro país respecto al transporte internacional, ¿no?, que está totalmente extranjerizado. Sí, así es. El transporte está extranjerizado desde la década del 90 en su totalidad, con el decreto 1772 que desregula el flete marítimo internacional y no pone a la Argentina ningún tipo de condición o obligación para que se realicen fletes marítimos en todo su comercio exterior, tanto las exportaciones como las importaciones. En este sentido, la balanza comercial argentina está aproximadamente en 5.000 millones de dólares, puede ser que este año alcance los 100.000 millones de dólares, y los fletes marítimos están cerca de 10.000 millones de dólares importación y exportación, de lo cual a la Argentina le correspondería realizar la mitad de las importaciones y exportaciones en buques de bandera nacional, para lo cual la facturación tendría que promediar esos 5.000 millones de dólares. Y eso es el horizonte de facturación que el país tiene de acuerdo a el criterio de la reserva de carga. Es el criterio equitativo, justo, bilateral, de que realicemos con las naciones con las cuales intercambiamos, realicemos justamente los fletes en la medida de que todos tengan también la posibilidad de navegar. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que ninguno. Y ahí radica entonces el proyecto que ya han presentado en cámaras de diputados, lo que tiene que ver con ELMA 21, entendiendo que la Argentina, decíamos, 100.000 millones de dólares lo que va a exportar este año en el 2022, y casi 80.000 se van por lo que es acuático, de los cuales no tenemos ningún tipo de control, y allí radica este proyecto que ustedes han presentado, ¿no? Sí, hay un proyecto para recuperar la reserva de carga, que sería el régimen de navegación, el realizar la mitad de los fletes marítimos. Otro proyecto de ley que es un fondo de la Marina Mercante actualizado, que permita a aquellos que se hacen de los fletes marítimos en la Argentina, la condición para navegar en esos fletes es que construyan buques en el país, porque es un régimen general tanto para el Estado como para el sector privado, es un régimen de carácter general para todos los operadores, pero que la condición que pone es que con un gravamen del 2% a todos los fletes, de ahí sale el financiamiento de la actividad capital intensiva, que es la navegación de ultramar, que da poco trabajo pero factura mucho, a una actividad que es mano de obra intensiva, que es la de construcción de los buques, porque el barco lo tripulo con apenas 30 marineros y cada vez van a ser menos de acuerdo a la automatización que se viene en la navegación de ultramar. Pero para fabricar ese barco necesito 1.500 o 1.000 trabajadores durante entre 2 y 3 años, depende de la complejidad y el tamaño del buque, ¿no? Si es un buque complejo, como puede ser un portacontenedores con maniobra propia, o un buque doble casco tanquero para combustibles, o es un buque simple para las cargas a granel. Ahora, más allá de las diferencias, estamos hablando de promedios generales para
orientada en una noción que permita tomar la decisión política. Acá no hace falta convertirse en expertos de la industria naval, porque para eso están los expertos, pero lo que es necesario como pueblo trabajador, como pueblo argentino, desarrollar una conciencia marítima, que todos los argentinos tengamos en claro de que el flete marítimo es un renglón de la balanza comercial, que es parte del valor agregado a nuestras exportaciones, pero que también es un valor agregado para las importaciones que entran del extranjero, que debería estar compensado, porque ya que te estoy comprando, por lo menos la mitad de los fletes lo tengo que hacer yo. Claro. Porque si no pagamos todo, pagamos por el producto y porque nos lo traigan. Entonces ahí hay una posición de fuerza del país, de negociación. Ahora, con respecto a las exportaciones de los granos, es a la inversa. Pero, dado los grandes volúmenes de exportación con los cuales la Argentina puede alimentar al mundo, también la Argentina se para en una posición de fuerza desde sus enormes volúmenes de producción, los rindes que la Argentina puede garantizar, pero también la calidad de sus alimentos, que es lo que tenemos que en este momento preservar para no convertirnos en un país forrajero y perder la biodiversidad y la complejidad que siempre hemos tenido, para convertirnos en un país de monocultivo, que es el peligro en el cual nos encontramos en esta posición. Teniendo el flete marítimo, bajo este régimen de reserva de carga y un financiamiento específico de la actividad, lo que hace falta es un armador estatal. Ahí está el MA 21. Porque en el MA 21 ya no es un régimen de navegación, o sea, no es un financiamiento para una actividad. El MA 21 es el actor físico, el cual inclusive, en el momento en que se ponga de pie y esté estabilizada como tal, ya no va a necesitar del régimen, y quizás no tenga que necesitar tampoco de un tipo de financiamiento específico, sino que justamente la propia actividad del flete le permite pararse, ponerse de pie, ser superavitaria y sostener algunas otras actividades que no son estrictamente las logísticas, porque el flete puede ser un instrumento de desarrollo para determinadas producciones, porque si el flete se subsidia, si el flete se beneficia, eso hace crecer y desarrollar el mercado interno. Entonces, si yo tengo que transportar leche líquida, que es muy perecedera, que tiene muy poquito tiempo, bueno, ese flete es un flete que tiene que tener prioridad y ser subsidiado, porque yo tengo que garantizar que la leche llegue a todos los niños de la Argentina. Sí. Lo mismo con la fruta fresca, lo mismo con las carnes. Entonces, esa carga refrigerada en el mercado interno argentino es mi voluntad como argentino de subsidiarla y de darle las condiciones a los productores para que puedan tener rápidamente un flete eficiente, un flete barato, un flete que le permita rápidamente llegar al mercado de consumo y que no sea un problema como es para el productor en este momento. Y Martín, antes de pasar ya al flete por parte terrestre, porque si bien el proyecto es ELMA y recuerda a Líneas Marítimas Argentina, la M tiene otro significado, pero consultarte qué análisis haces. Uno que habla bastante de comercio exterior tiene el análisis que Argentina está dividida en dos, acuática y también terrestre, y ahí ya te permito el pie para que nos explique el sistema multimodal, porque a ver, un buque que quiere hacer carga en Rosario y completa Bahía Blanca es irónico, pero pasa por Montevideo, por así decirlo, y lo mismo cuando hablamos de terrestre, que se quiere ir desde la zona aduanera de Argentina hasta lo que es el régimen especial, la zona aduanera de Tierra del Fuego, hay que pasar por Chile. Es inconcebible que la Argentina no tenga incluso autonomía para poder pasar de Santa Cruz a la isla grande de Tierra del Fuego y Antártidas e isla del Atlántico Sur. No sé si tenés el mismo análisis y cómo se enmarca ELMA en este proyecto de justamente quizás reflotar uno de los proyectos que tanto se habla, el canal Magdalena. Bueno, nosotros lo que tenemos que recuperar son los vectores logísticos, que son los que realizan efectivamente el transporte. Nosotros tenemos que tener los barcos propios, porque hacer un canal, el Magdalena o el canal Pirulo, si no tenemos marina mercante propia, lo que estamos haciendo es una obra de dragado para las multinacionales. Entonces, ¿cuál es el beneficio para la Argentina? Ninguna. ¿Y cuál es el beneficio para los que impulsan este canal? Bueno, tendrán que explicar ellos cuál es el arreglo que tienen con las multinacionales. Los subsecretarios de Puertos y Vías Navegables tienen que explicar, los actuales y los ex, tienen que explicar cuál es el negocio que tienen bajo el amparo de las multinacionales para darle tanta manija al dragado en vez de darle manija a la marina mercante. Porque es inentendible, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que ya tanta manija, tanta guita puesta
en un canal que van a navegar las multinacionales, que son las que dominan el comercio exterior argentino, y somos muy pocas voces aquellas que estamos vinculadas con la marina mercante y la construcción de los buques en astilleros nacionales. Sí. Y mencionábamos la palabra ELMA, multimodal argentino, y también algo que sucede es que seguimos teniendo con cierta estructura colonial de las líneas yendo desde el interior hacia, como si fuera un abanico, hacia un punto concentrador, y no tenemos hoy líneas de ferrocarril o incluso rutas importantes que conecten el interior entre sí mismos, como por ejemplo sucedió en alguna época Rosario-Bahía Blanca. Entiendo que también el ELMA se enmarca dentro de todo un programa multimodal donde tiene al ferrocarril como un actor principal. Exactamente, y en este mismo sentido quiero hacer el mismo paralelismo con respecto al transporte carretero y al transporte ferroviario. Sí. Todas las luces se están enfocando, toda la energía está puesta en, reabrir un ramal ferroviario o en hacer una autopista. ¿Para qué? Para que la circulen camiones extrafabricados en el extranjero. Una autopista pagada por argentinos para que la circulen camiones fabricados en el extranjero. O ramales que se reactivan con rieles importados de la China y con formaciones ferroviarias importadas de la China, de España o de Rusia. Esta es la aberración logística del país, porque el material ferroviario es de baja complejidad, de muy fácil fabricación. Los que estamos en la industria y nos ganamos el pan fabricando material ferroviario, cada vez que importan material ferroviario extranjero, nos apuñalan por la espalda, porque no tiene que ver con un problema de competitividad, tampoco tiene que ver con una cuestión de eficiencia industrial, y mucho menos tiene que ver con una cuestión de costos, porque lo que pagan cada vagón, querido mío, tendrían que dar explicaciones también. Lo que pasa es que cuando uno no fabrica, uno no tiene dominio verdadero de la estructura de costos. Acá nadie en la Argentina se puede jactar de manejar costos si no fabrica. Los que manejamos costos somos los que fabricamos, los que estamos en la industria, todo lo demás son comentaristas. Entonces, ¿qué falta en la Argentina? Un tipo de conducción industrialista que haya tenido, por lo menos en alguna etapa de su vida, metida las manos en la grasa, quemándose los brazos con la máquina de soldar. Se necesita otro tipo de conducción, porque el actual tipo de conducción es un tipo de conducción de abogados unitarios de Buenos Aires. No saben más allá de algún contrato. Toda su arte y su expertise está puesta en un avirome y firmar algún contrato. Ahora, todo lo que está atrás del contrato, que significa tecnología, garantía de calidad, servicio postventa, lo ignoran absolutamente. Entonces compran cualquier cosa en el extranjero y después nos comemos los garrones los argentinos acá. Y nos comemos dos garrones. Nos comemos el garrón de que compran algo de mala calidad o algo que es innecesario o algo que no está de acuerdo a la necesidad del país, y además que el trabajo se lo quedan en el extranjero mientras nosotros tenemos ya casi 5 millones de desocupados. Menem nos dejó 3 millones de desocupados con las privatizaciones. El gobierno de Mauricio Macri dejó 1 millón de desocupados más. Y el gobierno de Alberto Fernández de pandemia dejó otro 1 millón de desocupados más. Entonces, la realidad es que habiendo 5 millones de desocupados, importar material ferroviario extranjero es un crimen contra el país y contra el pueblo, porque es de baja complejidad. Entonces, ¿qué estamos impulsando nosotros? Que en los 40 talleres ferroviarios que tenemos los argentinos volvamos a fabricar material ferroviario. Y lo estamos impulsando con sindicatos, lo estamos impulsando con fabricaciones militares que tiene capacidad en los talleres de Fábrica Militar Río Tercero de fabricar material ferroviario, y lo mismo todas las instalaciones de fabricaciones militares que tenemos en Rosario o que tenemos en Río Cuarto también. Porque hay capacidad, en Villa María también tenemos capacidad de fabricar material ferroviario. En los talleres diésel de Mendoza también tenemos capacidad de fabricar material ferroviario. En Tafí Viejo, lo de Tafí Viejo es de larga data, se promete. Todos los que están en campaña prometen que van a reabrir Tafí Viejo. Y lo que hacen es repartir algunos sueldos a modo de subsidio para calmar un poco las aguas y apagar las pasiones, y ahí termina toda su iniciativa. Entonces no hay verdadera voluntad industrial por parte de la clase política que gobierna el país el último medio siglo. Desde el paso a la inmortalidad de Juan Perón, ninguno, absolutamente ninguno, tiene concepción industrial de liberación, porque no es meramente
el hecho de producir, fabricar y cobrar un sueldo. La industria es la lucha por la vida, es la lucha por el desarrollo del país. La industria es el plano de disputa de la liberación nacional. En si nosotros tenemos independencia económica o no la tenemos. La independencia económica es si el país puede valerse por sí mismo, fabricando todo aquello que el país necesite. Eso es la independencia económica. Entonces, aquellos que impulsan la renta básica universal y los planes sociales, ¿cómo vamos a alcanzar la independencia económica de la nación si ni siquiera el pueblo argentino va a ser independiente teniendo un trabajo? Nos están haciendo marchar hacia la esclavitud. Entonces, el proyecto EMA 21 va a tener una trascendencia tan importante porque va a construir la obra de infraestructura más grande de la Argentina de este siglo, que es el Ferrocarril Federal Andino, de Ushuaia a La Quiaca, en la traza de la Ruta 40, pegado al Ande, 5.000 kilómetros de ferrocarril andino. Un ferrocarril atlántico que une la provincia de Buenos Aires con Río Gallegos en Santa Cruz, en el frente atlántico. Unir por el norte lo que es Salta, en Morán, atravesando Formosa y llegando hasta Chaco, Resistencia, en el Paraná. Y ese perímetro ferroviario es en la línea de frontera argentina, nos demandará 500.000 de trabajadores, de los cuales se distribuyen así: 80.000 hombres en talleres ferroviarios fabricando, 120.000 hombres como proveedores de las industrias ferropartistas, aquellos que abastecen a las terminales de partes, de elementos, de insumos, que muchas de ellas son pequeñas y medianas empresas, como en la que trabajo yo, que somos proveedores ferroviarios, de las terminales ferroviarias de Ferrocarriles Argentinos. Y el resto, los otros 300.000 trabajadores, no son los 200.000 implicados con la tarea de construcción ferroviaria, de fundiciones, de mecanizado, de pintura, de electricidad, de carpintería, de tapicería, todos los rubros que entran en el ferrocarril. Y Martín, el ferrocarril alberga todos los rubros, todos los gremios posibles. Pero que hay otros 300.000 que viven de los sueldos de los trabajadores industriales. Entonces ahí se produce el mayor beneficio. Ahora, si esos vagones y locomotoras no se fabrican en el país, esos 300.000 hombres en realidad están en el extranjero, no están en la Argentina, porque los sueldos industriales están en el extranjero y el reflejo de esos sueldos industriales también. Bien. Martín, y te hago una última consulta porque ya me está corriendo en la tanda. Respecto a, me mencionabas algo que no veías una conducción de un gobierno industrialista. Aún a pesar de las diferencias del Frente de Todos, ¿no ves a un sector dentro del Frente de Todos que tenga algún tipo de mirada, no solamente industrialista, pero sino también de nacionalizar, por ejemplo, la discusión que fue Vicentín, que fue quizás una de las discusiones más públicas que se dio de grieta dentro del Frente de Todos, con la resolución que no se tomó de una empresa que al fin y al cabo le debe casi 400 millones de dólares a todos los argentinos, con lo que fue ese crédito fraudulento del Banco Nación? Lo que hay que hacer con esa empresa es dejarla que se caiga, quebrarla y absorberla. Porque estos en vez de hacer lo que hay que hacer, que es dejarla quebrarla y después absorberla, porque te dejaron un pasivo, te dejaron un muerto. ¿Y qué quieren? ¿Acomodarle los números a los ricos? ¿Qué están para acomodarle los números a los ricos y que no vayan en cana? No, lo que hay que hacer es dejar de quebrarla. Déjala caer. Y después, apodérate de ella. Bueno, pero ¿qué hacemos con la gente? ¿Cuántos trabajadores son los que están implicados? Entonces hay que hacer las cuentas de verdad de Argentina. Porque da poco trabajo una industria capital intensiva como es Vicentín. Sí. No hay que ser cruel con los trabajadores que están implicados, por supuesto que no. Crueles son los empresarios que hacen este tipo de maniobras fraudulentas. Empresarios ricos con empresas quebradas, que es el signo de la Argentina de los últimos 50 años. Entonces, la falta de voluntad industrial se demuestra es que el interés es el interés de los especuladores, de los políticos especuladores que dicen, nos podemos quedar con esto, nos podemos arrebatar esto. Otra cosa es tener concepción industrial profunda, como tuvo el general Mosconi, creando IPF 100% estatal, como tuvo el general Sabio, montando un alto horno en apenas 18 meses, muchachos, que es Altos Hornos Zapla, la epopeya del acero argentino, tardó 18 meses en montar un alto horno. Hoy en 18 meses te inauguran 2 cuadras de la peatonal del municipio. Es una vergüenza lo que pasa en el país. Eso es actos de inauguración de reparaciones. Eso es cierto, Martín.
Pero es así, Mauro, pero esto es así. Sí, pero me toca cubrirlo en el trabajo a la mañana, me toca cubrirlo, a veces no, el intendente inauguró 2 cuadras peatonales, 2 años tardó la obra, es de loco. Es así. Y el general Sabio montó un altorno y colaba cero, viejo. Y estos chantas te dicen que no se puede, que no da la correlación de fuerza, que es muy difícil. Es que son profundamente ignorantes. Es gente profundamente ignorante de aquello que el pueblo necesita. Por eso nosotros no nos manifestamos como revolucionarios. Nosotros somos un movimiento de liberación nacional, que por lo que lucha es por la restauración del orden en la Argentina. Porque estos revolucionarios, que vienen agitando con la revolución desde hace 50 años, lo que hicieron fue hacer una revolución despojando al pueblo argentino de lo que el pueblo argentino tenía y le dieron algo que el pueblo no necesitaba. Bien, Martín. Que son las cosas que reparten ahora. Ahora, restaurar el orden es devolverle al argentino, devolverle al criollo la libertad que le han quitado y el derecho a trabajar, que le quieren enajenar para siempre. Entonces, en este aspecto, volver al trabajo es para nosotros la marcha del argentino por la liberación nacional. Y eso requiere de un Estado empresario, de las empresas del Estado conduciendo el proceso económico y sumando a la pequeña y mediana empresa como proveedora para ponerla de pie y sacarla del quebranto que la han dejado. Martín, te agradecemos este contacto, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo y cuando estés aquí por Bahía Blanca o cercano aquí al sudoeste bonaerense, seguramente estamos en contacto. Pronto va a ir Romina Cortaverría, así que seguramente se va a comunicar con ustedes y la seguimos pronto. Perfecto, Martín, que tengas muy buen fin de semana y muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias para todos, buen fin de semana. Allí pasaba entonces Martín Ayerbe, dirigente de Social 21 en la tendencia Movimiento de la Liberación Nacional, con este proyecto.